Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Jimmy Lario Rosanía. Soy médico y cirujano, egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, especialista en psicoanálisis y psiquiatría de la Universidad Católica de Leuven, Bélgica, y especialista en adicciones de la Universidad Luis Amigón de Medellín. Soy estudiante de la maestría de drogodependencia de la Universidad CES de Medellín. En el día de hoy vamos a hablar, o les quiero tocar un tema sobre la participación del paciente en una investigación tipo ensayo clínico. Y esto es importante porque para hablar de el paciente y los principios éticos en una investigación clínica o del tipo de ensayo clínico, hay que tener en cuenta o remontarnos al origen que es el Código Nuremberg de 1949, que parte del principio de la investigación clínica en seres humanos y parte desde un principio que prohíbe la investigación en personas que no pueden otorgar el consentimiento para hacerlas, que prohíbe la participación de investigación en personas como menores de edad o personas que tienen algún tipo de discapacidad o incapacidad en las funciones mentales para entender y otorgar su consentimiento. También es importante porque el Código Nuremberg nos abre la puerta a hablar sobre que no se pueden hacer investigaciones de tipo aleatorias, que sean innecesarias y que se sometan al ser humano a una investigación realmente innecesaria y que no tienen unos fines de beneficio a nivel de la sociedad. Y que se requiere que una investigación se vaya a realizar de manera adecuada. El Código Nuremberg no llegó a aceptarse por completo entre los investigadores en ese momento. Y es cuando aparece la Declaración de Helsinki en 1964. Y en 1964 hace esta declaración un cambio al Código Nuremberg. Y empieza a hablar la declaración sobre el reconocimiento y la importancia del consentimiento informado, que este debe tener un principio terapéutico, que debe ser otorgado por el paciente, que hay una posibilidad de que lo hagan los niños y las personas con discapacidad mental o que no estén en sus funciones mentales adecuadas bajo una supervisión y una tutoría y una persona que sea quien la custodia o tiene la tutoría al mando. Que debe haber una representación legal ante ese consentimiento. También empezamos a que nos da unos principios éticos y uno de los grandes o tres principios éticos nos los da el informe Belmont. El informe Belmont nos habla de tres principios grandes, que es el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Tres principios muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una investigación clínica en seres humanos. El informe Belmont nos da a traducir la importancia del respeto por la persona que está sometido a un proceso de investigación clínica. Nos da a reconocer o nos recuerda que los sujetos son seres humanos y que son capaces de decidir por ellos mismos, y si están suficientemente informados tienen el derecho a otorgar su permiso para participar en una investigación clínica. También nos dice que debemos tratarlos con respeto como seres humanos y no usarlos como un medio para lograr un fin de la investigación. En animales podemos tomar esa situación, pero en personas ellos deben ser animados a que tomen su propia decisión y proteger especialmente a los más vulnerables, entre esos los niños, los ancianos y las personas que tienen una dificultad en sus funciones mentales para poder tomar la decisión con asertividad y con seguridad. El informe Belmont frente al respeto por las personas nos dice que debemos proteger en una investigación clínica y de tipo de ensayo al sujeto cuando estos son vulnerables, como los niños, los ancianos, los pacientes con trastornos mentales,
Los pacientes aquellos que pueden ser coaccionados. Y los como son fácilmente los prisioneros, las personas que pertenecen a las minorías étnicas, que por el hecho de estar algunos en prisión, se valgan de su condición para coaccionarlos a hacer una investigación científica. Entonces, por eso influye mucho el informe Belmont para que nosotros hagamos investigaciones clínicas con el respeto adecuado de los pacientes. El informe Belmont permite que haya el principio de beneficencia y no de maleficencia. Lo que el principio ético se llamaba el primum non nocere. Es no someter a un sujeto a una investigación cuando esta investigación no va a tener una validez científica. Cuando debe esta investigación tener un tamaño de muestra adecuado y cuando no genere un daño al paciente. En los ensayos clínicos, la ética tiene un gran papel fundamental, sobre todo en los diseños tipo 2 de investigación clínica o en fase 2 o algunos en fase 3, que son los estudios aleatorizados. Y la elección del grupo de control y la elección basada en el equipo clínico tiene que estar apropiada en las condiciones de la investigación del ensayo. Debe haber una justificación clara y científicamente válida para hacer ese tipo de ensayo clínico. Debe haber un equipo clínico que dé realidad a una comunidad médica sobre el mejor tratamiento que requiere el paciente. Y aunque el investigador crea una hipótesis, no haya evidencia a favor de un tratamiento sobre el otro. Eso es lo que nos habla un ensayo clínico. Por eso es importante proteger el paciente o el sujeto que va a estar en un ensayo clínico como persona. Los estudios de ensayo clínicos pueden ser utilizados el placebo como un control y se usa en algunos estudios de eficacia, donde debemos utilizar el efecto placebo como una forma de control. Nunca cuando implique la falta de un tratamiento efectivo podemos utilizar el placebo. Tampoco debe ser justificado para el uso de placebo de una manera sin una justa causa y clara. El placebo no implica falta de tratamiento, solo es un comparador con el medicamento que va a estar en el ensayo clínico o que se va a realizar. Debe asociarse a medidas que minimicen la exposición de riesgo y debe disminuir cualquier daño cuando este efecto placebo se utiliza en el ensayo clínico. Y siempre debe existir un tratamiento de rescate cuando en esta investigación de ensayo clínico puede haber un riesgo de daño inesperado. Los ensayos clínicos con uso de placebo como control, su uso está muy justificado en los siguientes casos, según la declaración de Gensiskis, que cuando no existe ninguna terapia anterior aceptada para esa situación, cuando la terapia utilizada es de dudosa eficacia, cuando la terapia utilizada tiene una frecuencia elevada de efectos adversos, cuando la terapia utilizada tiene una reacción beneficio-riesgo desfavorable, cuando la enfermedad o condición estudiada tiene una respuesta importante ante el placebo, por ejemplo, como el dolor, o hay una respuesta diferente como la elevación de una presión arterial. Se trata de una enfermedad en condiciones en las que el riesgo está previsto y cuando los tratamientos son mínimos. Ahí es cuando vamos a utilizar el placebo como un efecto control. La evaluación del riesgo debe ser muy importante en los ensayos clínicos. La prevalencia del interés del paciente sobre la sociedad, el daño potencial real o teórico que tiene el ensayo.
Hay que darte cuenta con los daños físicos, psicológicos y sociales que puede generar la investigación sobre el sujeto o la población expuesta al ensayo. Estos pueden ser de manera inmediata, estos daños, o pueden ser de manera retardada o posterior. El medio en los términos de la probabilidad y la magnitud y duración que puede generar este efecto colateral que genere la investigación. Incluir daños que solo pueden ocurrir en niños. Eso es importante tenerlo como una evaluación para el riesgo. La responsabilidad del investigador es importante en la evaluación del riesgo. Debe evaluarse el riesgo del tratamiento desde su control, desde dar el tratamiento, desde la enfermedad misma y desde los procedimientos sean invasivos utilizados o de la severidad de este tratamiento. Debe revisarse muy adecuadamente los daños posibles y la posibilidad de prevenirlos y monitorizar continuamente el riesgo que puede ocasionar la investigación en los sujetos expuestos. La evaluación del riesgo es importante para tener en cuenta y comparar el riesgo-beneficio y el riesgo de daño desde una investigación, y nos da a visionar si la investigación es aceptable, si el nivel de riesgo es mínimo, si se incrementa el riesgo o si hay un incremento mayor sobre el riesgo ya existente. También hay que evaluar la relación riesgo-beneficio. Y en esta relación riesgo-beneficio miramos primero cuál es el beneficio para el individuo o para una población o una comunidad general con la investigación clínica. El beneficio para un grupo al que pertenecen ciertos grupos etarios como niños, ancianos o adolescentes. ¿Cuál es el aumento de la eficacia o la seguridad y las nuevas alternativas que van a surgir de tratamiento frente a esta investigación? El balance beneficio-riesgo debe ser muy favorable para nosotros realizar la investigación de ensayos clínicos. Y el riesgo debe ser mínimo frente a los beneficios que debe recibir el individuo o el grupo expuesto a la investigación clínica. Siempre debe haber un incremento menor sobre el riesgo y debe haber siempre una mayor ganancia de beneficios en el individuo. Si no hay beneficios, ¿qué sucede? Pues no se puede realizar el ensayo, salvo que suponga que un incremento significativo en el conocimiento de la enfermedad pueda suponer un beneficio más adelante para el individuo o el grupo y el riesgo sea mínimo. La ética del investigador y del personal que investiga es importante, donde no debe existir un conflicto de interés, no debe alterarse los datos, ni debe haber fraude, ni fabricación, ni falsificación de lo que llamamos nosotros los investigadores tortura de datos. Debe haber reglas de autoría y una publicación de los métodos y resultados de la investigación. Y el método para evitar el conflicto de interés es una buena comunicación, donde se determinen los conflictos de intereses en la publicación. El promotor debe solicitar la firma de un documento al investigador declarado sin tener conflicto de interés. Evitar los pagos o dádivas frente a la situación de ganancia secundaria de los investigadores por parte de la población o el sujeto. Y siempre debe declararse una publicación con la mayor autonomía y neutralidad posible, porque va con fines científicos. Y cuando estamos en un medio científico, se vale tener la neutralidad total. Gracias, eso es todo lo que yo les quería hablar sobre este tema, que es el papel de la ética y el papel del investigador y del paciente en un ensayo clínico. Muchas gracias. Hasta luego.